Como dije Menara, este es un trabajo que tiene que ver con una recopilación histórica. Nos parecía fundamental y muy importante analizar lo que ha pasado en estos dos territorios a partir de estas dos guerras constitutivas decimonómicas, ¿no?, del siglo XIX, donde se configuraron las actuales fronteras estado-nacionales, ¿no? Entonces, ese trabajo y esa fue la propuesta. A partir de este trabajo, de este informe que hizo Felipe, apareció un primer producto que se llama Patriarcado de Última Intensidad: las mujeres en la guerra de formación de la Triple Frontera Andina y de Paraná, que fue enviado a la revista Estudios Académicos. Bueno, la placa institucional del proyecto. Y aquí van un poquito las preguntas y las sugerencias de investigación que aparecen a partir de este informe, ¿no? ¿Por qué una historia de las mujeres en la Triple Frontera Sudamericana Andina y del Iguazú? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Y a partir de eso, ¿cómo ha sido abordada en los estudios feministas la relación entre territorios fronterizos, identidades y violencias de género, ¿no? Asimismo, ¿cuál es la situación sociohistórica específica de las mujeres en estas dos triples fronteras? ¿Cuál es la conformación de los procesos de formación fronteriza identitaria, ¿no? Esto es muy importante. Y finalmente, el tema de la invisibilización investigativa, histórica e historiográfica, que acá es la propuesta que nosotros ponemos a partir del planteamiento de Rita Celato, que es hablar de los patriarcados de última intensidad, ¿no? Aquí puse, bueno, lo vieron recién en el video, ¿no? Las mujeres, al hacer un análisis visual, sobre todo de pinturas, porque no había mucha fotografía, la fotografía era más bien cuando llegaban los militares, no era in situ. Las imágenes, la fotografía, las pinturas que hay de la mujer en ambas guerras, ¿no?, tanto en esta como en esta, siempre son siendo vencidas por los militares del otro bando, ¿no? No aparecen en los roles de guerreras o de guerreras vencedoras, ni tampoco aparecen en los roles, podríamos llamar, subsidiarios, ¿no?, como enfermeras, cocineras, etcétera, ¿no?, o guarderas. Entonces, a partir de estos debates históricos, historiográficos feministas sobre el territorio fronterizo, analizamos y categorizamos tres momentos, ¿no? En un primer momento, donde la centralidad de la historia en clave marxista, ¿no? Felipe más adelante va a especificar, y la crítica de Simone de Beauvoir a esta clave marxista, ¿no? Esto es muy importante para entender este primer momento, es muy importante para entender lo que queremos hacer, el análisis que queremos hacer. Un segundo momento que habla de la centralidad del giro espacial en los debates feministas, ¿no? La crítica periférica del giro postcolonial sobre estos debates. Y un tercer momento donde la centralidad del giro interseccional en debates feministas, ¿no? Aparición de interseccionalidad específica, mujeres, migración y territorios fronterizos. Entonces le doy la palabra a Felipe, que va a empezar a profundizar. ¿Puedo tener el...? ¿Este? Sí, por supuesto. Gracias. ¿Te paso? ¿La paso? Sí, no, solamente relevar antes de pasar a la próxima, que esta revisión panorámica, ¿no?, esta vista panorámica que hicimos del estado del arte teórico, de cómo se aborda la relación entre identidades de género, mujeres y espacios fronterizos, está dado en un principio desde una clave territorial, ¿no? Por eso nombrar la centralidad en la historia feminista del análisis marxista en un primer momento tiene que ver con el aporte que Federico Engels hace específicamente en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, vinculando los procesos de desigualdad de género que emergen también con una privatización del espacio territorial o del territorio y el nacimiento con ello de un patriarcado, ¿no? Y posteriormente la crítica de Simone de Beauvoir, que tiene que ver con una posición más filosófica y una crítica al marxismo por su exacerbado materialismo, por decirlo así. Y luego una influencia muy importante que me gustaría mencionar, que es en este protagonismo del giro espacial, a mediados de los finales de los 60, mediados de los 70, que tiene que ver con la influencia de los análisis de Michel Foucault específicamente, que me parece importante relevar en ese sentido. Y finales de los 70, esa crítica que le pusimos, ¿no?, periférica del giro postcolonial es muy importante. La aparición de los debates postcoloniales, específicamente con Chakrabarty o Edward Said, los trabajos de orientalismo finales de los 70, cuestionan mucho y es muy importante para entender este giro teórico en relación a mujeres y fronteras o territorialidad, porque se escribe precisamente desde lo que en ese momento es periférico en el debate eurocéntrico de la teoría en general social, ¿no?
que se hace desde, bueno, la India, Asia, África, ¿no? Y que tiene que ver con un cuestionamiento acerca de lo que Europa ha escrito sobre África y Asia, ¿no? Entonces ese cuestionamiento es muy importante y sobre todo la posición ahí de Spivak, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta clave, ¿no? Que de hecho vamos a hacer un poco de diálogo con eso. Una pregunta clave que es si acaso pueden hablar realmente los sujetos subalternos. Va a ser una pregunta muy importante ahí a finales de los 70. Y bueno, en ese tercer momento, para ir saliendo y pasando ya, no dar tanto la larga con esto, en el tercer momento, ¿no? Este giro interseccional tiene que ver con la aparición de los debates que van a hacerse cargo de toda esta serie de críticas históricas, los debates feministas, y con un, digamos, cierto liderazgo antropológico, sociológico, van a poner en relación discriminaciones interseccionales que se usa como concepto, ¿no? Es la categoría de género, raza, etnicidad, pobreza, desigualdad de clase. Se tratan como un conjunto de fenómenos para entender la desigualdad en varios aspectos. En el caso surandino, que es muy interesante, hay en el sur peruano y en Bolivia un protagonismo muy fuerte de estos estudios interseccionales. Hay estudios clásicos, Teresita Barbieri, ¿no? De Barbieri y otros. Pero bueno, y Aparece menos en la triple frontera del Paraná. que aparece menos en la triple frontera del Paraná y que voy a ir relevando a medida que avanzo con la revisión geográfico, histórico, política, sociológica, antropológica que voy a ir haciendo, que voy a ir articulando en las próximas presentaciones para ir denotando las diferencias igual que encontramos al final del estado del arte, ¿no? Que es una diferencia en ciertas preguntas históricas más profundas, ciertas preguntas antropológicas más profundas en una y otra frontera, ¿no? Entonces eso, pasamos a la otra. Ya, entonces ahí vamos a empezar ahora con los contextos específicos, nos localizamos, nos situamos, digamos, en la frontera abordada. Es muy interesante para seguir profundizando en cierto contexto que ya adelantaron las compañeras. Lo que tenemos aquí es la situación, la localización geográfica de la triple frontera andina, que específicamente se localiza ahí. Esta triple frontera andina, sin embargo, ¿no es cierto?, que está ubicada aquí en la altiplanicie, una situación geográfica altiplánica, está muy articulada a partir de esta frontera, que es la frontera tacno-ariqueña, ¿no? Arica, la ciudad más septentrional de Chile, y la más austral de Perú, que es Tacna. Es una frontera de configuración reciente, en 1929, ya un tratado que se hace después de la Guerra del Pacífico. Hay una complejidad historiográfica que puedo ir abordando a medida que avanza la presentación, pero recién en 1929 se decide, ¿no es cierto?, se delimita esta frontera. Ahora, ¿qué es lo importante en estos términos? En la triple frontera andina, o en las inmediaciones de la triple frontera andina, hay una articulación de tránsitos o de movilidades que tiene que ver con el tránsito de tonelajes pesados bolivianos, que son las exportaciones bolivianas que van a parar, ¿no es cierto?, en el puerto de Arica por el Tratado de 1904, que compromete a Chile a dar las facilidades a Bolivia para su tránsito de mercancías. Entonces tenemos ese protagonismo de movilidades ahí y esta frontera que es más transitada en términos de movilidad humana, que hemos investigado con Menara en un anterior proyecto. Hay varias publicaciones sobre eso que hemos hecho y que en términos demográficos de movilidad se tiene que relevar que esta frontera, la tacno-ariqueña, es la segunda frontera más transitada del cono suramericano, solamente superada precisamente por la triple frontera del Paraná o del Iguazú. Entonces tenemos una frontera que además, como un dato estadístico que no puse ahí porque dije que se va a saturar mucho el informe, pero un dato estadístico breve, ¿no? Entre el 2005 y el 2018, ¿no? Las migraciones, o sea, los tránsitos, perdón, los cruces de frontera, aumentaron casi en 2 millones de cruces de frontera. ¿Ya? Es un dato que está, se puede extraer, ¿no?, de aduanas, ¿no? Tránsito de aduanas. Entonces, este es un dato muy importante, ¿no? Hay una frontera que incrementa su tránsito sistemáticamente desde el 2005. Son unos 6 millones de tránsitos anuales, sí, claro. Sí, anuales. Mira, a finales del año 2017 se proyectaron 6 millones de cruces, pero a finales del 2018 esto ya había aumentado a 6.800.000, vamos casi los 7 millones. ¿Ya? Y por día son entre 10.000 y 13.000 cruces diarios.
¿Y ¿ya? los feriados aumentan? Los feriados aumentan. Generalmente los feriados largos son 1 de noviembre, que usan 100 o 110.000 chilenos, solamente chilenos, hacia Tacna. Estamos hablando de una dinámica, para quienes no pueden estar muy relacionados, voy a terminar con esto para seguir avanzando, pero estamos hablando de una dinámica muy intensa de relacionamiento fronterizo, y aquí quiero relevar algo importante que podemos retomar al final, es que esta frontera en particular, Tacna y Arica, para quienes no conocen, no es una frontera conurbada, ¿ah? Por denominarlo así, que es muy importante también en los estudios fronterizos internacionales se releva mucho aquellas fronteras que son conurbadas, ¿no? Que tocan las ciudades en la frontera. Esta no es una frontera conurbada, tiene 50 kilómetros de distancia entre sí una ciudad y la otra, del centro de una ciudad a la otra, 56 para ser más exacto, y no es conurbada, pero a pesar de que no es conurbada, tiene una interconexión muy fuerte que está precisamente dada por la movilidad migratoria y avanzamos. Sí, vamos a terminar. Hicimos una reconstrucción que va desde el periodo colonial hasta la contemporaneidad, en términos de dinámica fronteriza, violencia de género y cómo se construye este espacio. Y en la situación prehispánica y colonial, lo que vamos a ver nosotros en esta frontera, triple frontera andina, en las inmediaciones surandinas, va a ser básicamente lo siguiente. Vamos a ver un tránsito, ¿no es cierto?, desde el periodo prehispánico a la colonia, que es el desplazamiento de la centralidad simbólico-política de las mujeres, ¿no?, en el mundo surandino. Esto lo podemos relevar por trabajo etnohistórico, antropológico, sociológico, hacia una periferización simbólico-política de las mujeres que va a ser introducida por la colonia. Y que, como Menara ya estaba introduciendo en el debate anterior y conversamos un rato sobre eso, tienen que ver mucho con la introducción de un imaginario colonial que asocia sinonímicamente a las mujeres con una situación pecaminosa, ¿no?, una situación de peligrosidad, porque expone al pecado al varón, ¿no? Esto es muy interesante porque reemplaza totalmente una centralidad simbólico-política que tiene que ver, no voy a profundizar mucho en esto, con la centralidad mitológica, la estructura mitológica del mundo surandino que difunde el imperio inca, que es el mito fundacional de los hermanos Ayar, donde una de las hermanas es la protagónica en elegir el lugar, Cusco, para instalarse. Pero no voy a ahondar mucho en eso. Y otra estructura que tiene que ver con parentesco. Ojo ahí, quienes trabajaban parentesco, ¿no? O alguien, sí. Parentesco, la institución de las panacas y de los ayllus. Las panacas son familia real del Inca, ¿no? Y esas panacas, ese parentesco real estaba estructurado como un parentesco matrilineal, ¿no? La sucesión era matrilineal y el liderazgo era de un tipo matriarcal, ¿no? Y en los ayllus, hasta el día de hoy, hay protagonismos femeninos en ciertas decisiones claves del mundo andino. Entonces, ojo con lo del parentesco. Muy interesante. Bueno, se introduce el imaginario colonial y sobre todo el imaginario colonial, para situarlo en fecha, ¿no? Sucede esta introducción fuerte con un periodo político muy clave que se llama las reformas toledanas. Eso ocurre en 1600, a principios de 1600, y cuando se introduce la reforma toledana ocurre una serie de transformaciones. Una de esas es, para pasar al tiro a la siguiente, una de esas muy central es la extirpación de idolatría, que es muy nuclear, ¿no? La extirpación de idolatría va a tener que ver con saquear, digamos, eliminar todo culto anterior a la colonia, ¿no? Y uno de esos cultos anteriores es la centralidad, por ejemplo, de las mujeres en los relatos mitológicos. Seguimos avanzando con eso, porque... a inicio, saliendo del periodo colonial, y ya va a cumplir un rol muy estructural en la invisibilización de la mujer por esta introducción de forma de violencia simbólica y política que venía relatando. Saliendo del periodo colonial, la formación de las repúblicas, ¿no? Estamos ante una formación de las repúblicas en América Latina a principios del siglo XIX, pero eso se corresponde también con un contexto geopolítico global muy interesante. Es el decaimiento del colonialismo, del imperialismo español, y el auge de otros imperialismos. Voy a ser muy breve en eso. Ese otro imperialismo, ¿no?, que va a surgir en el siglo XIX muy protagónicamente el colonialismo inglés, el imperialismo inglés. Y eso tiene mucho que ver con las fronteras, porque la idea inglesa geográfica, ¿no?, hay que hacer un pequeño paréntesis, la geografía se constituye como disciplina justamente con este gran periodo de auge colonialista y imperialista inglés. La geografía y los geógrafos de la época piensan en la idea de la predestinación geográfica. La predestinación geográfica, es decir, hay países que están predestinados a la dominación geopolítica del globo por su situación privilegiada en el globo, ¿no? Este es el imaginario que ronda en esa época, donde las fronteras, es decir, esos espacios que se piensan como espacios inhóspitos tradicionalmente, son los más destinados a la posesión del primer
ocupante, ¿no? Del derecho colonial, ¿no? Bueno, aquí relevamos una pequeña cita de un geógrafo escocés, Neil Smith, que es muy interesante porque él va a reflejar, ¿no? Va a hacer una reflexión geográfica sobre este periodo de colonialismo inglés y va a decir, es impresionante la similitud que tiene este imaginario geográfico inglés con la estructuración de un imaginario patriarcal en el mundo. Es muy interesante eso porque la idea de la predestinación geográfica está directamente vinculada con el sometimiento de los territorios de frontera como lugares que se prestan a la penetración colonial, ¿no? Entonces, fálico, un imaginario muy fálico, muy masculino de dominación sobre la naturaleza. Si a alguien le interesa la geografía, podemos conversarlo después. Ok, vamos, sí. En ese contexto de predestinaciones geográficas sobre el cono sur de América, específicamente situándonos, ¿no?, en el contexto surandino que estamos abordando, hay un país en particular formado en el periodo de formación de repúblicas que se va a autoatribuir una predestinación geográfica sobre la denominación de lo que Diego Portales, reconocido como fundador, ¿no?, de la República Moderna Chilena, va a denominar el Tridente del Pacífico, ¿no? Diego Portales imagina que Chile tiene una predestinación geográfica sobre el sur andino. Tiene que dominar el Tridente del Pacífico, que básicamente es la costa del Pacífico que contrapone a Chile con Perú y con Bolivia. Chile tiene que dominarlo y eso va a concluir muy tempranamente después de la conformación de la República, porque en 1818 recién la independencia, digamos, chilena y 1820 se están independizando. Termina ese periodo y en 1836 Chile va a tomar una posición, digamos, bélica frente a Perú y a Bolivia y va a estallar lo que se denominó la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Chile inicia una guerra que Diego Portales denominaba preventiva, ¿no? Que consiste en ¿qué prevención? ¿Qué tipo de prevención? Destruir el puerto del Callao, básicamente para dominar el Tridente del Pacífico. Entonces, solo lo pusimos ahí una cita muy importante de Carmen Maqueoy, una historiadora peruana muy interesante, fundamental para entender cómo se construyen los estados y sobre todo el estado moderno chileno a partir de un relato patriarcalizado. Efectivamente, Chile tenía esta idea de predestinación sobre el Tridente del Pacífico y desde la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana hasta la guerra del Pacífico que va a estallar en 1879 por los recursos del salitre de minerales contenidos en el desierto de Atacama, va a construir Chile un relato patriarcal que tiene que ver con la feminización de los estados alternos, ¿no?, de los estados enemigos. Perú y Bolivia no solamente son el enemigo que muy comúnmente en la guerra del Pacífico se denominaba como el incivilizado, el bárbaro, el salvaje, sino que desde la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana era las meretrices, ¿no? Está asociado con la corrupción, el vicio, la barbarie y la ignorancia está asociado con la situación de una mujer subyugada, ¿no?, o que debe subyugarse, o que debe dominarse, ¿no? Meretrices, esa es la clave específica. Naciones femeninas en contra de una nación masculinizada, ¿no?, y que, por tanto, tiene la predestinación de dominar a las naciones femeninas, ¿no? Seguimos para ir avanzando más rápidamente. Bueno, la triple frontera del Paraná, ¿no? Pues ahí hicimos un contexto histórico bien interesante de cómo se condensan históricamente las violencias de género con la construcción del Estado-Nación y de los espacios fronterizos en el caso de la triple frontera andina. Y para pasar al caso de la triple frontera del Paraná, vamos de nuevo con un breve contexto geográfico. Estamos en una situación climática y geográficamente distinta, en términos fisicalistas, por supuesto. Tenemos una situación de triple frontera conurbada, ¿no? Distinto a la otra situación fronteriza, una frontera conurbada, la primera más transitada en el cono suramericano, con una vinculación, digamos, bibliográfica, con altos antecedentes bibliográficos que la vinculan con el tránsito de ilícitos, ¿no? Sistemático de ilícitos. No solamente estamos hablando de tráfico de armas y de drogas, sino que protagónicamente de personas, por ejemplo, ¿no? Tráfico de personas, prostitución infantil, trata de blancas, etc. Este tipo de delitos se observan en la triple frontera del Paraná o del Iguazú. Entonces estamos hablando de esta situación que es distinta, conurbada, ¿no es cierto? Pero además en una situación geopolíticamente distinta. Estamos en la costa del Pacífico, en la triple frontera andina, y ahora nos desplazamos a la costa del Atlántico. Estamos en una frontera que es tributaria del gran sistema del Río de la Plata y que específicamente está engarzada, ¿no es cierto?, entre los ríos Paraná e Iguazú, que eran desde la colonia muy centrales, ¿podemos pasar la otra?
desde la colonia, desde el periodo colonial, muy centrales para la circulación de mercancías vitales, ¿no? Lo que se buscaba, por ejemplo, voy a dar un breve dato histórico, ¿no? Hernando de Magallanes quería dar la vuelta al mundo. Y Hernando de Magallanes, antes de llegar al estrecho de Magallanes, llega al río de la Plata y cree que el estrecho... Bueno, es un dato ñoño. Sí, claro. Un dato ñoño historiográfico, bueno. Pero la importancia, ¿no? Portugal, la importancia historiográfica, histórica del río de la Plata, ¿no? Portugal quiere dar la vuelta al mundo por el río de la Plata, ¿no? Había que buscar a toda costa cómo dar la vuelta al mundo. Bueno, entonces, en la situación colonial que tenemos como configuración temprana o condensación histórica de violencia de género, construcción de espacios, territorios y de estados más tarde, ¿no? Tenemos una situación muy similar a la situación de la triple frontera andina, que es la centralidad simbólico-política de la institución de la mujer en la articulación de la vida cotidiana en la triple frontera, en las inmediaciones de lo que hoy día es la triple frontera del Paraná. Tenemos una mitología también de constitución matriarcal o matriarcalizada. Si a alguien le interesa el tema, hay que revisar Claude Lévi-Strauss en Las mitológicas, el tomo 1 hace un panorama muy bueno de cómo las poblaciones de hablantes Tupi y G, étnicamente adscritas a los grupos lingüísticos Tupi y G, tienen una institución matriarcalizada en términos mitológicos. Y lo que tenemos nuevamente es que con la introducción del colonialismo en esa zona, que en este caso nuevamente cambian las variantes, muy interesante porque estaba hablando de un colonialismo español hacia la costa del Pacífico y aquí hablamos de un colonialismo portugués. Sin embargo, es muy interesante también cómo justo en las inmediaciones del Paraná hay una configuración muy temprana, histórica muy temprana, del territorio comprendido como frontera, así como lo entendemos hoy día. Es muy interesante porque justo en las inmediaciones del Paraná, los colonos portugueses, pero también los colonos españoles van a reclamar esas inmediaciones. Van a tener una serie de disputas, unas tensiones, negociaciones que se producen en situaciones de frontera, muy interesantes. El imaginario colonial va a desplazar la centralidad simbólico-política de las mujeres nuevamente y se va a dar una particular forma de violencia que tiene que ver con usar a las mujeres como moneda de cambio, ¿no? Donde aborígenes, ¿no? Indígenas, Tupi, G y colonos van a intercambiar y establecer relaciones con el intercambio de mujeres. Pero también los colonos van a hacer otra forma de ultra intensidad de esta violencia posteriormente, ¿no? Que va a ser el saqueo literal de mujeres, ¿no? La roba de mujeres, quita de mujeres. Seguimos. Y bueno, saliendo del periodo colonial nuevamente tenemos esta gran influencia geopolítica mundial que tiene que ver con las predestinaciones geográficas nuevamente. Hay países que se están constituyendo, ¿no? Después del colonialismo. El más tributario, digamos, de esta zona o más posicionado históricamente en esta zona, inmediaciones del Paraná, va a ser Paraguay. Uruguay hacia el Río de la Plata. Argentina también en esta zona. Y dentro de los posicionados como más poderosos, el Imperio del Brasil, en esa época, el Imperio del Brasil, ¿no? La predestinación geográfica sobre la dominación geopolítica del sistema del Río de la Plata se la van a autoatribuir los 4 países. Paraguay a mediados del siglo XIX va a desarrollar un posicionamiento geopolítico en el Río de la Plata, incluso va a iniciar una industrialización en las inmediaciones del Río de la Plata y del río Paraná. Sin embargo, el país más posicionado, con más hegemonía política, y que algunos historiadores sugieren una alianza directa, ¿no es cierto?, con Inglaterra, con este nuevo colonialismo, imperialismo inglés, va a ser el Imperio del Brasil, y que después de una serie de disputas territoriales, pasamos a la siguiente, que podemos profundizar posteriormente, una serie de disputas territoriales por el control geopolítico del Río de la Plata, va a estallar un conflicto tremendo, ¿no? Que va a ser la Guerra Grande, ¿no es cierto? O la Guerra del Paraguay, que va a ser la alianza, o Guerra de la Triple Alianza también, que va a alianzar a Uruguay, Argentina y Brasil, y al Imperio del Brasil contra Paraguay, por las pretensiones de Paraguay de ir posicionándose en el gran sistema del Río de la Plata, del Paraná y del Iguazú, que hemos dicho son muy centrales para navegar, ¿no? Si uno entra por el Río de la Plata y navega por el Paraná río arriba, con otra corriente, llega al sistema amazónico. Y si uno navega por el río Paraguay, bajando corriente, puede llegar hasta incluso el sistema del Gran Chaco Boreal, cruzando el continente hacia la costa pacífica. Bueno, entonces se desata
guerra grande contra el Paraguay y lo que va a ocurrir, esta nueva condensación histórica de formas de violencia contra la mujer. Para dar unos datos y explicarlo así a grandes rasgos. La guerra grande contra el Paraguay, fundamentada sobre todo a mucha similitud con la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana y del Pacífico, el Brasil la fundamenta y Argentina la fundamenta con un relato patriarcal de Argentina y de Brasil contra las naciones feminizadas, ¿no? Hay una disminución de estas otras naciones por su carácter feminizado. Tienen que ser sometidos. Argentina y Brasil están llamados a la dominación geopolítica del Río de la Plata. Y lo que va a pasar con la Guerra Grande es que después, o como resultado, las cifras que más concuerdan son que hay una reducción de población en Paraguay que son más o menos de 500.000 varones que se pierden en Paraguay en la guerra, en el conflicto, ¿no? 90% de la población. Justamente. Esto lo que produce es un doble fenómeno, ¿no? Es una vulneración, digamos, un empobrecimiento estructural de las mujeres también, ¿no? Que se quedan solas a cargo de los grupos familiares y en labores agrícolas. Pasan a tener también, sin embargo, un protagonismo central en el relato historiográfico paraguayo, que tiene que ver con la mujer heroica, ¿no? La mujer heroica que se entrega por el Paraguay. Y sin embargo, después de toda esa historia, ¿no? Que es la reconstrucción del Paraguay, saliendo de la guerra, ¿no? Que es la guerra del 59 al 64, 1859 al 64, saliendo de la guerra este relato historiográfico que posiciona a la mujer como heroica, sin embargo invisibiliza una serie de violencias estructurales que tuvieron que afrontar las mujeres, ¿no? Y que después se va a repetir, porque en el año 34 al 37 va a haber otra guerra, ¿no? En la que se ve envuelta Paraguay, que va a ser la Gran Guerra del Chaco, boreal, ¿no es cierto?, que enfrenta Paraguay con Bolivia y que de nuevo Paraguay saliendo de una guerra estructuralmente. Bien, seguimos entonces. El punto final es que después de todo eso, el estatus de la mujer, a pesar de ser heroizada en el relato historiográfico, no cambió su estatus estructural, no alteró su situación de subordinación estructural. Seguimos y ahí terminamos con esa foto, ¿no?, de mujeres haciéndose cargo de la crianza familiar en general. Seguimos con las conclusiones de ya, súper sintético. Bueno, tenemos las dos realidades de las triples fronteras, que muy bien categorizó Felipe, con correlatos diferentes, pero con muchísimas similitudes, como pueden ver. Y luego, en este último cuadro, tenemos el patriarcado de ultraintensidad. ¿Qué es el patriarcado de ultraintensidad? Es una propuesta conceptual que vamos a meter en este trabajo en base a lo que plantea Rita Segato. Rita Segato plantea que antes de la llegada de los colonizadores había un patriarcado de baja intensidad, donde principalmente el espacio doméstico era dotado del poder político y decisorio. Esto está bueno también para desromantizar algunas ideas que dicen que el patriarcado no existía antes de la llegada de los españoles, para relativizar un poco esta estructura que hablaba Felipe sobre la mitología de Tupí o G, en fin, el Chachahual, el Mara Quechua. Está bueno para darle una vuelta. Había un patriarcado, dice Rita, pero no era el patriarcado de alta intensidad que va a caracterizar la colonización y la llegada de los españoles y los portugueses y la instalación de un propósito de marcar fronteras, de hacer Estados-naciones, donde el hombre nativo, el hombre indígena, pasa a ser feminizado, ¿no? Pasa frente al europeo. Exactamente. Entonces la propuesta es que con las guerras, con la constitución, porque estas guerras, como se dijo mucho, van a constituir los nuevos estados, naciones actuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esto? Se doblegó, ¿no? Se condensó la violencia de las mujeres, redoblando su violencia, y se avanzó hacia un patriarcado de ultra intensidad. Esta es la propuesta. Y bueno, retomando lo que dije al principio, los dejamos con esta imagen, ¿no? Son pinturas básicamente de ambas guerras, donde, como vemos, está sobre representado lo masculino y no aparece, está totalmente invisibilizado dentro de la mujer. Eso es. Muchas gracias.